Según la tradición oral, existen dos versiones sobre la fundación de Quimbilá. En una, se dice que el pueblo fue fundado cuando un grupo de personas mayas llegaron a sentarse en este lugar por la existencia de un pozo y o de un árbol llamado quiní. Esto le garantizó la siembra y la cosecha a la comunidad para permanecer, subsistir, conservar y proteger su territorio. En la actualidad, Quimbilá no es tan conocido por su mito fundacional, sino por una de sus principales actividades, las prendas bordadas. Quimbilá está en Yucatán, a 45 kilómetros al este de Mérida y a 10 kilómetros al oeste de Izamal. En cada esquina, en cada calle, siempre vas a escuchar una máquina de coser sonando, ¿no? Sea la de pedal, ahorita mayormente la semi-industrial, pero siempre vas a escuchar eso hasta que se oculte el sol. Estamos escuchando a Ezer Mai Mai, antropólogo e historiador, habitante de Quimbilá. Yo me llamo Ezer Mai Mai, soy de Quimbilá, Izamal. Nací en Quimbilá, crecí en Quimbilá. Es muy difícil desapegarme de Quimbilá, por lo que he visto. Entonces siempre he procurado permanecer el mayor tiempo posible en el pueblo donde yo vivo. Y pues bueno, espero también terminar mi vida ahí en Quimbilá. Ezer tiene una maestría en historia y ahora es estudiante de doctorado también en historia. Por eso ha salido de su pueblo en diversas ocasiones, por su formación académica. Se describe a sí mismo como académico y militante maya, pero esto no siempre fue así. De hecho, él dice que antes le daba igual, que andaba en otro rollo, que no conocía de estos términos. Yo soy Sujaila Basbás y esto es Archipiélago, un podcast donde cada historia es una isla y cada isla es una posible estrategia, un curso de acción para defender los derechos y territorios en México. En este episodio conoceremos a Ezer Mai Mai, quien con su propio proceso para reconocerse maya y su tenacidad para propiciar que ese reconocimiento fuera colectivo, impulsó un proceso político de conciencia y autoidentificación como mayas entre quienes habitan Quimbilá, como pueblo originario con derechos colectivos a la libre determinación y a la autonomía en su territorio. Con él recorreremos la isla de procesos autogestivos y por las autonomías, para recordar que no existe una sola forma de entender ni de construir la autonomía de un pueblo, ni tiene por qué haberla. Cuando uno recorre los pueblos de Yucatán, ve ciertas características como muy familiares. No sé, es una cosa medio extraña, porque al fin dices, pues bueno, está padre, bonito el pueblo, bonito el pueblo vecino. Es muy similar al mío, pero no hay ninguno como el mío. Pero es difícil decir qué es en realidad eso particular, en realidad. Es que yo creo que tiene que ver mucho con las personas, ¿no? Quimbilá funge como punto de encuentro, de comercio entre diferentes comunidades. Y una de las cosas favoritas de Ezer sobre su pueblo es la cantidad de árboles, al menos un par por familia, que tienen plantados en sus solares, espacios propios dentro de cada casa donde las familias tienen sus cultivos y animales para el autosustento. En Quimbilá viven aproximadamente 4,130 personas. Y además de conservar esa forma de construir las casas, el pueblo se caracteriza por no tener barrios ni colonias. Los pobladores se conocen por los rumbos geográficos que habitan. Algunas personas son del centro, otras del rumbo a la salida a Izamal, de la salida hacia Mérida o hacia Citilcum. Los rumbos marcan también algunas reglas para la siembra. Si alguien hace su milpa en el sur, no puede meterse a los terrenos del norte o del oeste. Fue dándose cuenta de estos pequeños detalles y recordando su propia infancia, a su propia familia, que Ezer llega a reconocerse maya siendo un joven recién graduado. Ahí algo cambió para él. Yo me enteré que soy maya precisamente saliendo de la universidad. Cuando salí de la universidad hice como un trabajo de diagnóstico con una organización social, organización de la sociedad civil. Entre 2013 y 2014, esta organización de la que habla Ezer
realizó un diagnóstico social centrado en los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en comunidades que serían afectadas por el Tren Transpeninsular, un proyecto que pretendía conectar el estado de Yucatán con Quintana Roo, pero que fue suspendido en 2015. Y en esta experiencia de conocer a familias, como te había dicho, como similares a las que viven en mi pueblo, pues yo creo que eso hizo que haya como esta conexión con los problemas que ellos tienen, pero al mismo tiempo cercanía con lo que precisamente se desconocía o lo que ellos desconocían, ¿no? De los derechos colectivos, de los derechos humanos que ellos tienen. Y eso pues también eso fue como un reflejo, es decir, como el reflejo mío, el reflejo de mi familia, el reflejo de la gente con la que vivo, decir, bueno, eso también nosotros lo ignorábamos, lo ignoramos. Así que al reconocerse a sí mismo como maya yucateco, también descubrió la necesidad de conocimiento y de formación en derechos humanos de los pueblos para él, para su familia y para su propia comunidad. Así que al reconocerse a sí mismo como maya yucateco, también descubrió la necesidad de conocimiento y formación en derechos humanos de los pueblos para él, para su familia y para su propia comunidad. Ser maya para mí no es únicamente una cuestión de identidad, es más bien como una conciencia de una acción, en el sentido de que yo ahora me puedo identificar, sino también es una acción de búsqueda, ¿no? De diálogo al interior con mi familia y también al exterior con otras personas, pero yo creo que es como ese diálogo con los abuelos, con los papás, ¿no? A veces uno se da cuenta que incluso para ellos, pues ya no es tan importante. Decir, bueno, sí, soy maya, pero pues X, no. Eso qué cambia eso qué podría cambiar en mi vida, ¿no? Lo somos, lo fuimos, ahora ¿qué pasa si no, o sea, no pasa nada si me identifico o no como maya, ¿no? Esto que dice ser tiene implicaciones profundas. Ser maya no es solo un asunto de identidad, sino de conciencia. Y es esa conciencia de la identidad indígena, en este caso maya, lo que según el convenio 169 de la OIT debe ser el criterio fundamental para determinar a quiénes aplican los derechos de los pueblos indígenas. Y ese proceso, que no solo es individual sino colectivo, es político, de asumirse como sujetas y sujetos activos con derechos colectivos. El hecho de tomar conciencia para identificarte como maya y pues bueno, luego a lo colectivo. Digamos que son como dos procesos que siempre fueron como en paralelo, pero que ahorita como que cada vez se van distanciando más. Digamos, esto que se rompió de tener la identificación cercana, muy, muy estrecha a tu pueblo, obviamente se rompió también con estas formas de identidades nacionales. Somos indígenas, somos diferentes, pero también somos de México. Entonces, como esto empieza como también a permear un poco a cuando pensamos en regiones como Yucatán, como también una conciencia de que perteneces a un colectivo que sobrepasa tu pueblo. Sí es una toma de conciencia individual, pero también desde un referente colectivo. Lo que SER plantea también tiene una dimensión jurídica. Desde 1990, el Estado mexicano ratifica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Pueblos Indígenas, que reconoce sus derechos colectivos. Entre estos están los derechos a la libre determinación y a la autonomía. Sin embargo, ¿qué pasa si un pueblo maya no se reconoce como tal? O si un pueblo indígena no conoce sus derechos y la importancia de exigirlos y ejercerlos. Esto mismo se preguntó Eser. Cuando uno se encuentra con muros muy grandes y si estamos en una condición también desventajosa, pues bueno, entonces, ¿cuánto voy a tardar por brincar o sobrepasar ese muro, esa lucha para que sea escuchado, para que realmente esta visión que nosotros tenemos como pobladores mayas
se pueda ver reflejada en una política. El hecho de ejercer la libre determinación, o sea, el hecho de decir que nuestra voz o nuestras ideas, nuestros pensamientos basados en nuestras experiencias familiares, personales, locales, digamos, tienen ese mismo valor y también ¿cómo decirlo? Como que son lo que nos permiten asegurarnos un futuro adecuado para nosotros mismos. Así como el diagnóstico social del tren transpeninsular provocó que ESER comenzara a reconocerse en las situaciones y condiciones de vida de otras familias y otros pueblos similares a los suyos, un nuevo proyecto, esta vez en Quimbilá, le hizo identificar y cuestionar lo que ha nombrado como la impronta de las formas organizativas y gubernativas coloniales y nacionales en su pueblo. En 2014, en el contexto de la reforma energética en México que abrió la generación eléctrica a particulares, se instaló una torre anemométrica en un rancho privado cercano a Quimbilá. Estas estructuras sirven para medir el potencial eólico en una zona. El objetivo era que una empresa española construyera un parque eólico en la localidad. Cuando lo supo, ESER comenzó a indagar con antiguos compañeros que ahora son colegas qué sabían de las llamadas energías renovables y de las prácticas de esas empresas en cuanto a su respeto o afectación de los derechos humanos. Lo relacionó con esta idea de desarrollo que llega del gobierno con las empresas en contacto con los ejidos. Y se preguntó cómo sería la relación de estos proyectos con los territorios y los derechos colectivos de los pueblos si no recayeran en la cuestión ejidal. Las y los habitantes supieron de este proyecto hasta 2016. Entonces, se llevó a cabo una asamblea para presentar el proyecto que indebidamente se hizo únicamente en español. Y dada la preocupación de que se afectaran los medios de vida del pueblo ligados a la milpa, al ganado o a los apiarios, la propuesta de proyecto fue rechazada por la comunidad. Este puede considerarse un segundo punto de inflexión para ESER, uno en el que la conciencia de su identidad le lleva a la militancia, que comienza ahí, entendida como movilización, como una convicción. La convicción simplemente es la de lograr que un consenso con varias personas de un pueblo pueda ser realmente integrada a una política de desarrollo. Para que las decisiones sobre el pueblo las tome el mismo pueblo. Y que esas decisiones basadas en la identidad y en la propia forma y modo de vida tengan que ser respetadas por el Estado. Es decir, un consenso basado en la libre determinación para lograr la autonomía, específicamente de Quimbilá. Los conceptos de libre determinación y autonomía pueden confundirse, pero ESER explica así la diferencia. Hay como una cierta confusión cuando hablamos de autonomía. Y lo primero que, con lo que se asocia o con lo que la gente ha asociado a autonomía, tiene que ver con el de erigir municipios libres. Es decir, crear un nuevo municipio que sería el 107 en el estado de Yucatán para dejar de pertenecer al municipio de Izamal con una autonomía entendida desde la lógica de las divisiones político-administrativas, que es distinta a la concepción de la autonomía indígena desde la lógica de ser un pueblo originario que antecede al Estado. Lo que la gente entiende a veces en autonomía es precisamente eso, ¿no? Que si queremos ejercer autonomía, solamente puede ser a través de una figura política como un alcalde, como un cabildo, ¿no? Es la única forma de ejercer autonomía. Decimos, no, simplemente es tener esa fuerza política, tener ese impulso político para que nosotros como personas, digamos, incluso no es para que nuestras ideas sean aplicadas a otros pueblos, sino simplemente para que estas ideas nuestras sean aplicadas en nuestro propio espacio de vida. Hay distintas formas de entender y defender las autonomías. Cuando ESER habla de política, de impulso político o politización, no se refiere a la política electoral y partidista del Estado mexicano. Se refiere a la participación desde la configuración y exploración de ideas de autogobierno,
y desde las propias formas de organización, representación y decisión. O sea, no es para que tú vayas y lo apliques en otra localidad, sino lo que nosotros estamos pensando, lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros estamos evaluando como problemas, podamos tener ese vínculo con ese aparato de los espacios para que puedan gobernar o ejercer acciones gubernamentales en un pequeño espacio. La autonomía entendida como forma de tomar decisiones propias y aplicarlas sin que sean cuestionadas o autorizadas por el Estado o agentes externos. Realmente solo es lo único que se pide, ¿no? O sea, que realmente puedas escuchar a las personas de una localidad y que esa evaluación propia pueda reflejarse también en soluciones propias en nuestro propio espacio. La libre determinación la necesitas para ejercer esa autonomía, ¿no? La libre determinación, lo que yo creo que sería un poco más una cuestión práctica, en el sentido de que el Estado mexicano permita y dé las condiciones necesarias y el reconocimiento necesario para que una población pueda organizarse a sí misma, organizarse en el sentido de organizarse y ellos puedan decir cómo tomar acuerdos. Sí, la autonomía tiene que ver más como cómo hacer que los acuerdos puedan concretarse, y la libre determinación tiene que ver como todo esta, por decirlo de alguna manera, logística de organización, de cómo se va a llevar la información, cómo esa información se va a dialogar, de cómo a partir de ese diálogo con la gente, de la población, luego se toma un acuerdo. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay distintos enfoques con los que se entiende e implementa la libre determinación. Esta se relaciona con la reparación colectiva por las violaciones históricas y sistemáticas de los derechos humanos de los pueblos indígenas, con la coexistencia y convivencia de una diversidad de culturas en la sociedad basada en el respeto hacia sus diferentes cosmovisiones, con la distribución del poder en la toma de decisiones y el reconocimiento de las diferencias sin que éstas sean motivo de discriminación o de exclusión. La transversalidad, la solidaridad intergeneracional y el enfoque de género también deben considerarse. La misma comisión explica que el derecho a la libre determinación de los pueblos implica garantizar la posibilidad de determinar libremente su condición política y de perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural. Y concluye que el ejercicio de este derecho da lugar a diferentes medidas y en contextos diferentes, y que se deben tener en cuenta las aspiraciones actuales de estos pueblos en el marco de los estados actuales en los que se encuentran. La autonomía, el autogobierno, el reconocimiento de sus instituciones representativas, sistemas de justicia y jurisdicción, y en relación con sus tierras y territorios, son elementos o aspectos fundamentales de este derecho. Es decir, que la libre determinación, la autonomía, el autogobierno y la autogestión son indivisibles e interdependientes. O dicho de otra forma, son derechos conexos. Entonces, si uno se pensara en una autonomía, decir que alguien de una comisaría diga, pues bueno, vamos a ejercer autonomía, eso ya implica una distinta fuerza política con la cual tendría que lidiar el presidente municipal. Y digamos, si eso completamente cambia mucho la relación, pero también, digamos, al interior de una población también hace que cambie mucho la población, quiénes son los líderes. Sí, se complejiza muchísimo más, ¿no? Estas redes, ¿no? de toma de decisiones. Luego de algunos años reflexionando y explorando estos temas e ideas, tanto en la academia como en su militancia, Esser sintió que era momento de actuar en la práctica, aunque no sería fácil en Quimbilá. Quimbilá tiene una doble personalidad jurídica. Por un lado, forma parte de la estructura municipal del municipio de Izamal con una comisaría municipal que realiza asambleas donde participan las y los ciudadanos mayores de 18 años. Por otro lado, Quimbilá también es un núcleo agrario, es decir, que las tierras que conforman su territorio son ejidales y por lo tanto tienen también un comisariado ejidal. Aquí únicamente las personas ejidatarias toman decisiones a mano alzada
y se tratan asuntos sobre el asentamiento humano o sobre parcelas y tierras de uso común. Además, en Yucatán se enfrenta una complejidad especial al hablar de representantes locales. Aunque en México se reconocen las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas y a las autoridades ejidales por separado, en territorios como Quimbilá las líneas se desdibujan y estas figuras se traslapan y entremezclan sin sustituirse, lo que tiene implicaciones para la forma de organizarse, de participar y de tomar decisiones en las comunidades. En el caso de Quimbilá, como había dicho, ¿no? Que hay alrededor de 4,000 habitantes y los que tienen voz y voto en un ejido, pues son únicamente los que están dentro del padrón ejidal, o una cosa así. Les cuenta que es realmente una minoría. La población de Quimbilá es de 4,130 personas. De esas, 2,853 son mayores de edad, o sea, casi la mitad. Todas ellas tienen derecho a participar en las asambleas municipales para revisar temas relacionados con el asentamiento humano. Por otro lado, según datos del Padrón e Historial de Núcleos Agrarios del Registro Agrario Nacional, el RAN, en el ejido de Quimbilá actualmente existen 555 ejidatarios, 784 avecindados y 8 posesionarios. Solo las y los ejidatarios son titulares de derechos ejidales, entre los que están el derecho de uso y disfrute de sus parcelas y el derecho de voto para aprobar la celebración de contratos y convenios para el uso o disfrute por terceros de las tierras de uso común, que en Quimbilá son el 94% de las tierras ejidales. Quienes son avecindados o posesionarios no tienen derecho a participar en esas decisiones. Tampoco el resto de los pobladores participan de las asambleas ejidales. Y una de las cosas que pudieran como dar cuenta de que no es del todo preciso equiparar, ¿no? Autoridades ejidales con autoridades indígenas. Es que así como pueden haber ejidatarios que se autoadscriban como indígenas, hay muchos que te pueden decir que no son indígenas, ¿no? Esta complejidad, que se refleja en las palabras de Eser por el entramado de derechos humanos individuales y colectivos y los derechos agrarios de la población en la región, implica que la mayor parte de la población no es parte de la toma de decisiones sobre sus territorios. Es por eso que en medio de la pandemia por COVID-19, en el año 2021, Eser presenta a la comunidad la idea de crear una junta de pobladores, pero antes ensayaron con una iniciativa para crear un protocolo autonómico. Este rollo del protocolo autonómico, pues sí lo inicié junto con una profesora que tenía este proyecto de elaborar protocolos autonómicos con una agrupación que se llama IPGIA. Y pues bueno, fue esta invitación que para hacer estos protocolos autonómicos, y yo empecé como con este asunto de visitar, invitar gente, quienes estén interesados o al menos que salgan para escuchar. Pero faltaba la parte difícil, que es la libre determinación, que es la autonomía, cuáles son los derechos, ¿no? Internacionales que avalan eso, cómo entra la Constitución, toda la cosa, ¿no? Entonces, ¿de dónde salen esos derechos? La idea inicial y original fue hacer un protocolo autonómico, que es precisamente como para ejercer, cómo logras la libre determinación, la toma de consensos, toma de acuerdos. Esa fue como que la idea inicial, ¿no? Se configuró un grupo pequeño, de unas 6 personas. Lo más bonito fue que cuando se les presentó la complejidad del asunto, pues dieron, pues, vamos a aprender entonces, ¿no? Vamos a aprender cómo se hacen estas cosas, ¿no? El grupo interesado que se involucró con Eser empezó a realizar distintas actividades para explicar a la comunidad los procesos autonómicos, pero no estaban recibiendo mucha atención de los demás. Eser cuenta que aunque las personas tenían algo de tiempo libre por las restricciones de la pandemia, en general no había mucha respuesta. Y había como personas que estaban interesadas, otras que escuchaban, dice, pues está buena, pero pues es mucho trabajo y yo no tengo chance. No estoy dispuesto y así. Y la idea la idea del protocolo era que se hiciera junto a las autoridades locales.
o sea, con el comisario y el comisariado de Ejidal. Al principio el comisario de Ejidal dijeron que sí, pues al menos para saber qué pasa. Y estábamos en eso cuando, pues bueno, el exdirector de Fonatur, Jiménez Pons, llegó aquí en Milá y dijo que, pues bueno, quiere hacer que pretendían hacer la estación cerca de aquí. Justo en ese momento, en Yucatán comenzaron las supuestas consultas para el denominado Tren Maya. En Izamal se convocó únicamente a los ejidatarios para hablarles del proyecto. ESER y el pequeño grupo que se configuró para el desarrollo del protocolo autonómico ya tenían nociones sobre los derechos de los pueblos y no estaban conformes con esas asambleas. Querían hacer algo más. Por su lado, las autoridades de Quimbilá, es decir, el comisario municipal y el comisario ejidal, perdieron interés en el protocolo autonómico. Pero bueno, les atravesó el tren o la idea del tren. Pues dijeron, pues vamos con el tren, ¿no? Con lo que viene del gobierno federal y toda la cosa. Ya no estaban tan interesados. Se empiezan a hacer asambleas. Las asambleas que hizo el Fondo Nacional para el Turismo, Fonatur, no cumplieron los estándares ni las características mínimas que deben tener las consultas indígenas para respetar y garantizar los derechos colectivos de los pueblos, comenzando con que las únicas personas tomadas en cuenta para decidir eran las personas ejidatarias. Y uno dice, pues bueno, ¿qué onda con estos derechos? O sea, ¿dónde están quedando? ¿Cómo se están respetando o se están cumpliendo estos derechos? Los derechos colectivos de los pueblos mayas, específicamente el derecho a la libre determinación y autonomía, y los derechos individuales de las personas a la participación y a la información. Hasta ese punto, los esfuerzos de ESER seguían orientados al intercambio de reflexiones y saberes. Pero esta situación con las asambleas cambió las cosas. Entonces, esa serie de asambleas que hubo con el Tren Maya, entonces sí fue como ver, o sea, como hablas del tema, ¿no? De los derechos colectivos, de los derechos indígenas, y luego se te presenta en tu propio pueblo como este caso, a ver cómo, bueno, ya que aprendiste la teoría, nada más o menos, ¿cómo ves que está funcionando esto ahorita? Y al momento de ver cómo los funcionarios de Fonatur hicieron esa división entre ejidatarios y no ejidatarios, hubo la confrontación. Entonces dijeron, pues, ¿qué podemos hacer? Entonces se ve esa alternativa de la Junta de Pobladores que está dentro de la ley agraria para lograr una mínima participación. En su artículo 41, la ley agraria establece que como órgano de participación de la comunidad, podrá constituirse en cada ejido una junta de pobladores integrada por los ejidatarios y avecindados del núcleo de población, la que podrá hacer propuestas sobre cuestiones relacionadas con el poblado, sus servicios y los trabajos comunitarios del asentamiento humano. Dice también que su integración y funcionamiento será determinado por un reglamento interno. La coyuntura por el Tren Maya y la forma de actuar de las autoridades federales y locales al respecto incentivó a ESER y al grupo que se había construido con el ánimo de crear un protocolo autonómico para tomar la figura de la Junta de Pobladores y crear una para Quimbilá. Dijeron, pues es que estamos viendo que esto es como hablarles a la pared, ¿no? Realmente a los funcionarios de Fonatur, o sea, el grupo de los líderes ejidales, pues era así como, o sea, no había apertura para nada. Pero de eso dijimos, bueno, pues aún así, pues vamos a hacer esto. Digamos, esto con el Tren Maya, pues en el Tren Maya se tiene que hacer, tenemos que ver que la gente participe de la población, ¿no? Tenemos que hacer eso con o sin Tren Maya. El Tren Maya pues es una cosa que va a estar, pero van a venir otras y pues necesitamos esto. Pero la iniciativa no lo es todo. Crear una junta de pobladores implica cumplir una serie de disposiciones establecidas en la ley agraria. Esta debe ser una decisión comunitaria que debe presentarse y aprobarse en asamblea dentro del pueblo. Sí, fue muy difícil, ¿no? O sea, a pesar de esto fue muy difícil porque, bueno, tienes que cumplir con las formalidades que dice la ley agraria, ¿no? Es decir, ¿cómo lo formas? Pues a través de una asamblea, pero no te dice como qué tipo de asamblea, cuáles son los lineamientos. El grupo acompañado por ESER tenía que diseñar la propuesta,
hacer la presentación ante la comunidad en asamblea y convencer a la población de que era momento de crear su propia junta de pobladores. Es difícil hacer las cosas por ti mismo. Pues bueno, imagínate pensar entonces fuera de un marco institucional. Imagínate entonces pensar entonces cuáles serían nuestras funciones al ejercer nuestra propia autonomía como pueblos indígenas. Entonces es cuando ahí uno va viendo un poco la complejidad del proceso. Cómo pensar esas funciones que a cada uno debería corresponder para que una autoorganización funcione. Y de eso va la autogestión, de hacerse y responderse estas preguntas con los propios recursos y voluntades. Entonces, una simple asamblea, una población te das cuenta de todo lo que necesita. Y lo más satisfactorio es que cada quien dice, pues bueno, yo puedo dar las sillas, yo puedo conseguir una tela para poner la pantalla. Entonces, ¿quién se hace cargo? ¿Quién hace la función de secretaria, ¿no? En ese momento, secretario, ¿no? ¿Quién se va a poner a hacer ahí el acta? Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que uno se topa con hacer una asamblea. Pero yo creo que es lo que te permite dar, son como estos ensayos de autonomía, ¿no? Los ensayos de libre determinación. Además de resolver los requerimientos para hacer una asamblea, había que lograr que la población se interesara e involucrara. Idearon distintas acciones para convocar a todas, todos y todes. Sí, hicimos un voceo en lengua maya, ¿no? En lengua maya y español. Invitar qué se va a hacer, que se intenta resumirlo en un voceo. Se voceó como dos tardes. Kimbilay humpel kahach meihul. Ya balo kubeneti tima betaki. Chimbishelo patale kau muchuba kah mulmeya. Takawili katsutsila kahal. Akaka betak balo una. Cuente con mejores servicios que para la realización de obras se tome en cuenta tu opinión y que puedas contar con elementos para defender tu territorio. No dejes de asistir este 11 de julio en los bajos del Palacio Municipal a las 10 de la mañana, donde se conformará la Junta de Pobladores de Quimbilá. Recuerda, tu voz es importante, hazla valer. Pero era imposible saber si llegarían. ¿Quiénes llegarían? ¿Cuántas personas estarían en la asamblea? Ezer y sus compañeras y compañeros estaban nerviosos, tenían sus dudas. Siempre nos preguntamos si va a salir la gente o no, qué tanta gente va a salir, o si a la hora, pues quién de los que dijeron que sí no van a salir. Entonces siempre teníamos como esa incertidumbre, cómo va a reaccionar la población. ¿Qué va a hacer la población? Realmente no teníamos ni idea, o sea, realmente sí teníamos mucha incertidumbre respecto a eso. Pese a esa incertidumbre, estaban animadas y animados. Y así llegó el día de la asamblea para decidir si Quimbilá tendría su propia junta de pobladores. Vemos que ya pasaron como 5 minutos de la hora dicha, ¿no? Solo hay 2 personas. Ay, de veras, ¿cómo va a ser? La gente de pronto pues solamente se va a quedar ahí alrededor escuchando con la pena de pasar y cómo le vamos a hacer y toda la cosa. Pero digamos el hecho de que, por ejemplo, los parcelarios y todo eso, pues empezaron a sentarse y toda la cosa. Entonces cuando la gente ve eso es cuando ya pierden como un poco el temor, yo creo, o la pena, no sé. Y se empezaron a acercar a sentarse y todo. Y como vemos ya estaban llenas las sillas. Y pues bueno, cuando ya dimos, ya terminamos, ya cerramos el registro. Entonces, pues bueno, damos inicio a la asamblea, no sé qué, con tantos asistentes, no sé qué cosa. Para crear la Junta de Pobladores era necesario lograr su aprobación en asamblea, pero la propia asamblea debía cumplir con ciertas formalidades para darle validez, como un registro y un acta que fueran firmados por cada participante. Fuimos ajustando estos lineamientos, ¿no? Que tal vez no eran tan aplicables en este caso de la asamblea, pero sí, o sea, buscamos como dar o sea, no brincarnos como tal o omitir esos, como no aplica, pues lo omitimos, sino ir ajustándolo para que al menos podamos tener eso en el acta. El objetivo fue no dejar espacio para el rechazo de la propuesta por tecnicismo.
Otro de los requisitos a cumplir fue crear un reglamento interno de la Junta que incluyera las comisiones que se consideraran necesarias para responder a los intereses de las y los pobladores. El objetivo de la asamblea es que se conozca que hay un grupo de personas, o sea, que se identifiquen las personas quienes son parte de esta promoción de la Junta de Pobladores, explicar a la gente medianamente qué es la Junta de Pobladores, cuáles serían sus funciones y que había que redactar un reglamento o un lineamientos de la Junta de Pobladores para que eso se pueda llevar ante el RAN, el Registro Agrario Nacional, para decir, acá está el acta, acá están las firmas, acá está el reglamento, ¿no? Entonces, pero lo que dijimos en esta parte, pues bueno, quienes se están proponiendo y quienes también añaden ustedes para que forme parte de representantes que van a hacer el reglamento. Miguel May, quien contribuyó haciendo el perifoneo en maya para invitar a la población, también tradujo para las personas maya hablantes durante la asamblea. Se procuró hacer todo lo necesario para informar debidamente a la población participante. Bueno, vamos a leer el acta, entonces también eso dijimos, o sea, estamos acostumbrados a no escuchar el acta. Entonces vamos a hacer lo más rápido posible, lo más sencillo posible, pero sí tienen que escuchar el acta antes que firmen. Ese tipo también de cosas estamos así como recalcando un poco, o sea, como que no pueden estar firmando actas que ni siquiera han mínimamente escuchado, al menos que se hayan sentado a intentar escucharlo, ¿no? La asamblea resultó un éxito. Asistieron aproximadamente 400 personas. Se logró despertar el interés de la población de Quimbilá, la aprobación y la recabación de los documentos para el registro de la Junta de Pobladores de Quimbilá y Samal, Yucatán, ante el Registro Agrario Nacional. Aunque esta idea había nacido del interés de participar en la decisión por la estación del Tren Maya, ahora lo rebasaba. Esta Junta de Pobladores se formó, en julio de 2021. Y en gran medida fue porque pensamos que sí, esa sería una digamos, como un pequeño hueco para poder formar parte de la dinámica del ejido, de la asamblea ejidal. Esta es la primera iniciativa en el estado de Yucatán para hacer una junta de pobladores y actualmente se compone de 8 personas, 4 hombres y 4 mujeres. A Eser le solicitaron que asumiera el cargo de presidente de la junta. También hay una secretaria general, un tesorero y un contralor, cada puesto con su suplente. Una de las cosas que platicábamos después de haber realizado la asamblea y pues haber entregado la documentación necesaria ante el Registro Agrario Nacional, pues bueno, era entonces que seguía, ¿no? Y realmente sí, llevamos como 2 ocasiones en las que platicamos qué es lo que vamos a hacer. Y uno de los temas era lo del Tren Maya. Pero en realidad, conforme íbamos platicando, intercambiando pareceres entre ellos, pues se fue como diciendo, va a ser desgastante el asunto del Tren Maya. Entonces, preferimos esta vía de pensar otras formas en las que la población vaya cayendo en cuenta en este ejercicio y valor, ¿no? de ejercicio de la libre determinación y la autonomía. O sea, como por qué otras vías pueden ellos ir notando la importancia y de estos derechos, ¿no? Con ellos, Eser se refiere a las pobladoras y pobladores de Quimbilá. Aunque algunas de las personas mayores del pueblo en el pasado ya habían considerado convertirse en un municipio libre, la propuesta con la Junta de Pobladores no buscaba esa forma de autonomía, sino explorar otras vías para entender y ejercer la autonomía como pueblo maya. Un hombre, técnico botánico retirado, que fue parte de la primera conformación de la Junta, tiempo después se convirtió en agente municipal de Quimbilá. Al asumir el cargo, la Junta tuvo la idea de proponerle resolver el caso de un espacio en disputa dentro del territorio de la población para continuar la práctica de la libre determinación para sus asuntos internos. La problemática de un espacio detrás de la iglesia, que es como un campo de fútbol, donde también se hacían corridas de toros.
Y ese espacio, pues bueno, estaba como en disputa porque hubo un alcalde del PRI de aquí de Izamal que pues decidió hacer un mercado municipal, que también el mercado municipal había sido como solicitado por la gente, decir, queremos un mercado municipal. Todo esto de querer un mercado municipal con el objetivo de querer ser municipio libre. Entonces fue una petición de muchos años y que ya un presidente municipal dijo, pues lo voy a hacer, pero de pronto nada más así lo empezó a hacer. Ahí está su mercado, lo estoy empezando a hacer, ¿no? Y el asunto fue que un sector de la iglesia católica, un sacristán y una familia extensa también que tienen, que pertenecen a la iglesia católica, que también son socialmente conocidos o partidarios del Partido Acción Nacional. Entonces dijeron, pues no, en ese espacio no puedes hacer el mercado municipal porque le pertenece, está dentro de la jurisdicción de la iglesia. Al menos desde inicios del siglo XX, ese espacio ha estado disputado entre el gobierno municipal, instituciones del gobierno federal, el ejido, la Iglesia Católica y la población de Quimbilá. Resolver la situación de ese espacio en disputa era de interés para la población de la comunidad, pero para la Junta de Pobladores era, además, una lucha simbólica. Representaba la oportunidad de probar que la libre determinación y autonomía del pueblo maya se podía llevar a la práctica con la autogestión de su propio territorio. Hubo un proceso jurídico de amparo por parte de este grupo de personas. De parte de esas familias que defendían que el espacio pertenecía a la Iglesia Católica. Y efectivamente, pues ellos lograron demostrar, ¿no?, que ese espacio del campo históricamente le pertenece a la Iglesia Católica. El amparo pues procedió y pidieron la cancelación definitiva de la construcción y por mucho tiempo estuvo así en obra negra ese mercado en ese lugar. Entonces había mucho descontento porque pues bueno, al menos servía como para hacer corridas o para que personas en la tarde o en la noche vayan y jueguen, ¿no? Fútbol, niños, ¿no?, jóvenes. El espacio se convirtió en un lugar inutilizable y luego un grupo de la arquidiócesis decidió cerrarlo, asegurando tener su propiedad. La población nunca estuvo de acuerdo, lo consideraban un espacio propio y que la iglesia no podía quitárselos. Y cuando el comisario actual pues ya tomó posesión de la comisaría, pues fueron de las cosas que le dije, no, pues bueno, ¿qué vas a hacer con ese espacio? Y él nos platicó sobre ese problema y es que ya me dijeron sobre qué voy a hacer, qué se puede hacer en ese espacio y cómo quitárselo a la iglesia, ¿no? Y los otros dicen, no, ¿qué vas a hacer? ¿Nos lo vas a quitar? ¿Nos vas a apoyar? ¿No? Entonces estaba ahí el conflicto. Con la disposición del comisario municipal, la Junta de Pobladores propuso esta nueva lucha para el ejercicio de la autonomía. Recuperar un espacio que históricamente había sido del pueblo maya y convertirlo en un espacio que funcionara según sus intereses, prioridades y visiones. Entonces dimos, vamos a la asamblea, vamos a decir qué es lo que vamos a hacer, que ellos estén de acuerdo quiénes lo van a hacer, que ellos estén conscientes de quiénes lo van a hacer, por cuánto tiempo lo van a hacer y qué se va a hacer y para qué se va a hacer, ¿no? Entonces eso lo platicamos, dijeron que sí está bien, se sacó un grupo de gente con la Junta de Proveedores, el comisario, para ver cuál es la situación y como unos 4 meses bueno, sacábamos como un anuncio, ¿no?, un comunicado diciendo que ya hicimos. Es decir, proponiendo, planificando y realizando la propuesta con la participación comunitaria a través de la Junta. Entonces, eso también lo comunicamos a la población. Hicimos esto en tales fechas, pedimos información a tales personas, cada quien respondió en tal fecha con esos documentos y otros no. O sea, eso también lo intentamos comunicar con la población. En sus indagaciones, la Junta de Pobladores de Quimbilá descubrió que no solamente la arquidiócesis como tal ni el ejido, sino también el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bienes de Avalúo y de Bienes Nacionales y el Registro Agrario Nacional tenían alguna documentación respecto al terreno.
Eso implicó un ir y venir de integrantes de la Junta a cada una de estas instituciones para hacer investigaciones y diligencias. La cosa no estaba tan sencilla como muchas leyes encima de ese espacio. Y lo que estábamos pensando entonces como Junta, pues bueno, cómo este derecho de libre determinación y autonomía, derecho colectivo, se puede aplicar o no a esta disputa, ¿no? Cómo eso puede resolver o no el problema, o cómo puede mediar el problema, ¿no? Cómo puede al menos encontrar al menos una vía de solución, una vía de salida, ¿no? Para este problema. Después de haber recabado información, nosotros realizamos una asamblea diciendo, ya recabamos esto, hemos enviado esto a la institución federal, esto es lo que nos ha respondido, tenemos que esperar. O sea, no podemos hacer mucho, pero sí recalcamos mucho que los tiempos del gobierno federal son muy lentos, ¿no? Y que, pues bueno, realmente son cosas que no están exactamente en nuestras manos, pero nosotros estamos mostrando que estamos cumpliendo, ¿no? Uno de los objetivos como finales a mediano o largo plazo con este asunto es primero, ¿no? Como después de tener todo este panorama de la condición de este espacio, pues pedirlo, realmente usar este elemento de la libre determinación y la autonomía para al fin y al cabo decir, ¿no? Que el estatuto de ese o el estatus de ese espacio sea acorde a lo que la población de Quimbilá como población maya quiere hacer con ese espacio. La Junta no pide la propiedad del terreno, tampoco una expropiación de parte de la población maya al Estado, sino la posibilidad de usarlo como mejor le convenga. Para Quimbilá y su Junta de Pobladores, lograr este objetivo sería un paso significativo hacia la práctica de la autonomía y la autodeterminación desde la autogestión. Pues estamos ahorita todavía con los procesos de todo el trámite con entregas de solicitudes, esperar respuestas del gobierno federal. Vemos que hay otros expedientes que hay que consultar y luego como también nosotros lo entendemos y también cómo se lo pasamos a la gente. La historia del espacio en disputa de Quimbilá todavía no tiene un final, pero el relato de la libre determinación y la autonomía de este pueblo ya tiene un inicio. Un inicio que se configuró a lo largo de diferentes procesos. Le pregunto a Ezer si la Junta de Pobladores, este proceso en Quimbilá, podría ser un ejemplo o inspiración para otras comunidades. Y aunque al inicio de nuestra plática me contaba que su pueblo es muy parecido a otros, sabe que los procesos para cada territorio son diferentes, porque vienen de sus propias experiencias, saberes y luchas. De eso va la autogestión, la libre determinación, la autonomía, de la propia observación, reconocimiento, conciencia y acción. Yo creo que menos en Yucatán, en esta inexistencia total, ¿no? de autoridades indígenas, viene a ser como una de las poquitas alternativas como para ir transitando, no para que sea esa la figura de Junta de Pobladores, sino como para ir transitando y empezar a autoorganizarse como alejándote un poco ya más de los referentes, ¿no? De lo agrario, o sea, sí estar en lo agrario, pero no tanto, es como ir y que eso lleve a otro tipo de organización un poco más ya enfocada sí, enfocada al asunto de la libre determinación y autonomía. Por eso la militancia, porque hay una convicción que te dice, pues bueno, ya no salió, pero posiblemente salga luego y hay que seguir. La militancia de Ezer y la labor de la Junta de Pobladores de Quimbilá es una muestra de cómo se pueden impulsar procesos autogestivos desde la libre determinación y hacia la autonomía, que sean representativos, participativos y de decisión, horizontales, desde por y para los propios sujetos políticos titulares de derechos, de los derechos colectivos de los pueblos mayas. La Junta de Pobladores es la vía que Quimbilá ha decidido usar para ensayar su autonomía, para construir sus propias instituciones, sus propios reglamentos, sus propios protocolos y las soluciones para su propio espacio. Hasta ahora han decidido hacerlo así, pero saben que esa no es la única vía para lograrlo,
Por eso, quise preguntarle a Esther cuál es la razón de apegarse a esta figura. Es como agotar esa opción. Porque estás hablando y te has tenido como interlocutor al mismo Estado, a la burocracia del Estado. Le es más fácil al gobierno del Estado o a las empresas que tú no conoces el lenguaje que ellos están hablando, el lenguaje formal, el lenguaje institucional, el lenguaje burocrático, que ellos sepan cuál es ese lenguaje que están hablando y tú no lo sepas y ellos te puedan decir muchas cosas, ¿no? Pero cuando tú logras aprender ese lenguaje o decir cuál es ese lenguaje que se debe hablar para tener como interlocutor y que ellos sepan, pues bueno, estas personas sí están entendiendo lo que estamos haciendo, sí están sabiendo lo que estamos aquí tramando al interior, sí conocen las entrañas de nosotros, ¿no? Entonces hay que acotar todo esto porque cuando llegue el momento de que tú dices, pues no nos escucharon, hablamos como ellos quisieron, o sea, hablamos desde un lenguaje burocrático como ellos querían y aún así no nos hicieron caso. Entonces hablamos e hicimos lo que ellos nos pidieron desde el reglamento que ellos pidieron para exigir un derecho que nos corresponde. Si no hay una respuesta, ¿eso qué quiere decir? Que necesitamos tener otras vías de movilización, otras vías de exigencia. Para algunas narraciones de este episodio utilizamos fragmentos del Protocolo Autonómico de Consulta Previa Quimbilá, municipio de Izamal, Yucatán, reglas de consulta y decisión sobre proyectos y megaproyectos en nuestro territorio. Archipiélago es una herramienta de la iniciativa Que Sepan que Sabemos de la organización Cohesión Comunitaria e Innovación Social, que busca reducir asimetrías de información y poder para que quienes viven en los territorios decidan sobre ellos. Yo soy Sujaila Basbás, directora general de CCIS y estoy a cargo de la dirección de este podcast. Con Katia Puga hicimos la planeación e investigación. La producción y guiones son de Mitzi Pineda y Maggie Moret, quien también hizo el fact-checking. El diseño sonoro es de Vicente Romo y la edición de Fernanda Guzmán. Las ilustraciones son de Belén Quirós y la comunicación es de Jocelyn Soto.